Bien, hermanos, buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos. Hemos tenido algunos problemitas técnicos, pero ya estamos al aire. Así que vamos entonces de inmediato a orar. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que Él sea guiándonos e instruyéndonos. ¿Les parece, hermanos? Así que les invito por favor a inclinar su rostro ahí donde están y vamos a orar a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu gran amor y misericordia. Gracias te damos, Señor, por darnos, Señor, el privilegio de poder, Señor, estar reunidos a través de este medio, poder estudiar tu palabra, estudiar, Señor, este nuevo libro que tú, Señor, nos vas a enseñar, nos vas a instruir y también vas a edificar nuestros corazones, Señor. Padre, te pido especialmente por todos mis hermanos y hermanas, Dios, que les bendigas grandemente, bendigas sus vidas, Señor. Seas tú, Señor, fortaleciéndonos en estos tiempos tan complicados, tan difíciles. Oramos de manera especial, Señor, por nuestro país, por la situación cívica que está viviendo nuestro país, especialmente en esta semana. Sabemos, Dios, que tú estás en control de todo, tú estás en tu trono, Señor, alto y sublime, y tú, Señor, dominas sobre la tierra, Señor, dominas sobre nuestras vidas, Señor. Y es por eso, Señor, que en esta oportunidad encomendamos la situación de nuestro país. Te pedimos, Dios, que tú guardes a la iglesia especialmente, fortalezcas la iglesia y seas tú, Señor, dándonos favor a cada uno, Señor. Encomendamos, Dios, nuestro país, nuestros gobernantes, las leyes y la decisión importante que nuestro país va a tomar, Señor, en esta semana. Señor, sabemos, Dios, que tú eres Dios soberano, poderoso, Señor. Solamente pedimos que fortalezcas tu iglesia, que bendigas tu iglesia en estos tiempos para ser luminar en el mundo, Señor. Oramos por esta carta de Santiago a la iglesia, que sea una carta para nosotros instructiva, de edificación y de fortaleza. Rogamos tu bendición sobre cada uno en esta hora, especialmente en la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces les invito a abrir sus Biblias en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago a la iglesia. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Santiago. Vamos a estudiar en esta hora esta hermosa carta que el apóstol envía a la iglesia. A modo de introducción, o más bien una breve introducción, vemos que esta carta es considerada como una epístola general del Nuevo Testamento y se le designa así, se le llama así como una epístola del Nuevo Testamento porque estas fueron escritas con el único propósito de instruir, de corregir y de edificar a las distintas iglesias que ya se habían establecido en el mundo. Así que vemos nosotros aquí que la carta de Santiago está dirigida a las iglesias las cuales se encontraban en pleno desarrollo espiritual. Y esta carta, a diferencia de las cartas que Pablo envió muchas cartas a diferentes iglesias. Pablo también envió epístolas a diferentes iglesias, pero también el apóstol Pablo envió cartas a personas en particular, tales como Timoteo, Tito, Filemón. Así que aquí nosotros vemos y miramos que el apóstol Santiago era también el obispo en la iglesia en Jerusalén, el líder principal en la primera iglesia que se levantó ahí en Jerusalén, y esto se menciona ahí, o aparece su nombre mencionado y su cargo y su responsabilidad en la iglesia de Jerusalén, también aparece ahí en Hechos capítulo 15, ahí aparece Santiago, donde se le conoce también con el nombre de Jacobo. Ahora, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué Jacobo? ¿Por qué Santiago? ¿Son personas distintas? ¿Es la misma persona? No, lo que pasa es que su nombre original es Jacobo, pero en la Septuaginta, en la traducción que hicieron al griego, y en la Vulgata en latina, lo tradujo como Jacobus. Entonces, esa palabra Jacobus después se interpretó más bien y se le llamó como el nombre de Santiago. Jacobus, Santiago, ese es como el juego de palabras, pero en el fondo es lo mismo.
Jacobo, Santiago es la misma persona. Y aquí, en las traducciones, especialmente en la Reina Valera, aparece como el nombre de Santiago. Entonces Santiago y Jacobo es la misma persona. Ahora, Jacobo o Santiago era hermano del Señor Jesucristo. Es muy importante entender eso, que era hermano del Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor Jesucristo, él vivió en una familia formada por José y María, ¿se acuerdan? Aunque el Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, pero también del matrimonio de José y María. Después que nace nuestro Señor Jesucristo, del matrimonio de José y María, nacieron hijos e hijas. Dentro de esos hijos e hijas de ese matrimonio se encuentra Jacobo, el hermano del Señor. Así que vemos también aquí que cuando el apóstol Pablo escribe sus cartas, especialmente a los Gálatas, también Pablo señala a Santiago como uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Y eso es muy importante, lo señala no como hermano del Señor, sino que lo señala como uno de los apóstoles del Señor Jesucristo. Además, Pablo en sus cartas lo considera y considera a Jacobo como una de las columnas de la iglesia. Así que era un hombre muy importante, Jacobo era un hombre muy importante dentro de la iglesia, un pilar fundamental dentro de la iglesia del Señor. Así que los destinatarios de esta carta, nosotros vamos a mirar aquí en los versículos que vamos a comenzar a estudiar en el capítulo 1, los destinatarios de esta carta los llama aquí Santiago como las 12 tribus que están en la dispersión, y se refiere posiblemente, y ya lo vamos a mirar en su determinado momento, se refiere a los judíos que se habían convertido al cristianismo y también los gentiles. Entonces tanto judíos como gentiles formaban la iglesia del Señor y estaban viviendo también la persecución. Así que Santiago los llama aquí como los de las 12 tribus de la dispersión. Es una forma simbólica de llamarlos la iglesia del Señor. Así que otro detalle importante que nosotros vemos también es el año en que la carta posiblemente haya sido escrita. Algunos escritores dicen, historiadores bíblicos dicen que esta carta fue escrita más o menos en el año 45 después de Cristo. ¿Y por qué se le data a esta fecha? Posiblemente se le data a esta fecha porque mirando la carta de Santiago, nosotros miramos y vemos que es una carta instructiva, que es una carta de exhortación, es una carta donde se llama a la iglesia a vivir y practicar, a vivir, digamos, sus convicciones, a vivir su fe. Entonces, si es así, esta carta fue escrita entonces después de las cartas que Pablo envió a los romanos y que Pablo también envió a los gálatas. Esta carta fue escrita después con el propósito claro de fortalecer la sana doctrina para el crecimiento y el desarrollo espiritual del creyente. Es una carta que exhorta, que anima, que edifica. Es una carta que promueve también a vivir la fe. Ahora es importante mencionar aquí, hermanos míos, que la iglesia del Señor no solo estaba siendo perseguida físicamente, no solo se había levantado un edicto para perseguir la iglesia del Señor y matar a los creyentes o encarcelar a los creyentes, sino que también la iglesia del Señor se estaban infiltrando falsas doctrinas, se estaban infiltrando falsas enseñanzas a través de falsos maestros. Así que estas falsas doctrinas estaban provocando desánimo en la iglesia del Señor, en los creyentes. La gran mayoría de cristianos que habían en la iglesia ahí, la gran mayoría de ellos tenían actitudes que no eran consecuentes con la fe. Había mucha hipocresía, había mucha liviandad, había mucho doble estándar. Así que el apóstol Santiago exhorta a la iglesia con celo, con una pasión, con una severidad, invitando al creyente para que el creyente se mantenga fiel a la enseñanza. Y no solo eso, sino que también viva su fe, viva su creencia en Cristo. O sea, que él pueda también demostrar al mundo por su comportamiento, por su conducta. Algunos eruditos bíblicos comparan esta carta de Santiago a la iglesia del Señor con la escritura del Antiguo Testamento. Tiene muchas similitudes en cuanto, por ejemplo, al énfasis que Santiago da sobre la conducta piadosa del creyente. Y también demuestra aquí Santiago en su carta la preocupación por la justicia social. Santiago demuestra aquí una preocupación por la justicia social. Y también
vemos nosotros que él va a citar algunas enseñanzas del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, mientras él realizaba su ministerio en vida, el Señor Jesucristo habló acerca del Sermón del Monte, dio el Sermón del Monte. Y aquí nosotros vamos a mirar cómo el Señor Jesucristo también influenció en Santiago, porque Santiago va a dar algunas alusiones, especialmente hace como 15 alusiones al Sermón del Monte. Así que vemos nosotros aquí que el propósito de este libro, de esta carta al creyente, a la iglesia del Señor, es que el creyente sea un creyente real, que sea un creyente verdadero, que sea un creyente con convicción, no solamente un creyente de nombre, no solamente un creyente de religión, sino que un creyente que se note en su conducta, en su vida, en su comportamiento, en su relación en la familia, con su esposa, con la gente, con la sociedad, porque eso es lo único, hermanos míos, que marca la diferencia. Lo demás, lo fuera de esto, es claramente religión. Así que esta carta, hermanos, desafía al creyente a que el creyente pueda fortalecer su fe, a que permanezca a pesar de la aflicción, a pesar de la prueba. Hermanos, nosotros vamos a mirar aquí que la fe va a ser puesta a prueba. La fe es puesta a prueba. Entonces, como la fe es puesta a prueba, entonces aquí el Espíritu Santo nos va a enseñar, a través de esta carta de Santiago a la iglesia, nos va a enseñar a permanecer firmes, a permanecer constantes, a mantenernos constantes, a ser pacientes. Eso es el propósito principal que tiene esta carta. Así que, hermanos míos, vamos entonces de inmediato a mirar el libro de Santiago en el capítulo 1, en el versículo 1. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Primero aquí Santiago comienza presentándose, y es importante poder destacar la presentación que hace este hombre aquí de sí mismo, porque recuerden ustedes, conociendo un poco el trasfondo de este hombre, Santiago o Jacobo, como ya dijimos anteriormente, él era un hermano del Señor Jesucristo. Recuerden esto, hermanos míos, que la familia del Señor Jesucristo, cuando él comenzó a realizar su ministerio, su familia, sus hermanos no creían en él. No creían en él como el Mesías, no creían en él en cuanto a la misión que él tenía aquí. Así que su familia no creía. De hecho, en Juan capítulo 7, versículo 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿En quién? En Jesús. Cuando Jesús realizó su ministerio, no creían en él. Entonces, ¿de qué manera entonces Santiago se atreve a escribir una carta que habla del cristianismo? ¿De qué manera cómo a Santiago se le considera como un discípulo del Señor? Porque Santiago, hermanos míos, tuvo un verdadero, un real encuentro con el Señor Jesucristo. Él tuvo una verdadera conversión. ¿Cuándo? Cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, dice. Dice especialmente el apóstol Pablo en su carta a los Corintios que él se apareció a muchos hermanos. Que el Señor Jesucristo se apareció a 500 hermanos a la vez. Estoy citando en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Se apareció a muchos hermanos, dice. Y se apareció específicamente y Pablo aquí menciona que se apareció a Cefas, que se apareció a los 12, a los discípulos de él. Después se apareció, como dice aquí, a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún, especial se refiere en el tiempo en que Pablo está escribiendo esta carta, otros ya duermen. Y aquí está la clave, en el versículo 7, 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, refiriéndose al apóstol Pablo, quien escribe esta carta a los Corintios. Entonces, quiero resaltar este punto. ¿Se apareció a quién? Se apareció a Jacobo de una manera personal. ¿Quién se apareció a Jacobo? Jesús. Jesús de Nazaret en su resurrección se apareció a Jacobo. Entonces, ahí, desde ese momento, Jacobo entonces abraza la fe cristiana, cree en el Señor Jesucristo, no como su hermano, sino como el Mesías, como su Señor. Así que este hombre siguió a Jesús con devoción.
Siguió a Jesús con devoción, con entrega. Siguió a Jesús como uno de sus discípulos. Y dice la historia secular que habla un poco nos da una información, digamos, de Santiago. Dice la historia que en aquella época Santiago se caracterizaba por ser un hombre de oración. Se conocía por ser un hombre de oración a tal punto, dice ahí la historia, que sus rodillas tenían callosidades tan grandes y tan gruesas, dice, que se parecían a las rodillas de un camello. O sea, imagínese usted, Santiago era un hombre de oración. Y era un hombre de oración tal que él oraba a Dios de rodillas. Entonces vemos nosotros ahí que era un hombre que amó a Dios, que amó a Jesucristo, se entregó como uno de los discípulos. Ahora, también dice la historia su muerte, la muerte de Santiago. Dice que él murió de una manera cruel como todos los otros discípulos del Señor. Él murió de una manera cruel, lo subieron al templo. En el techo del templo, en lo más alto del templo, lo empujaron al vacío, cayó. Y cuando él cayó al suelo, dice, él no murió, quedó vivo. Pero ¿qué hicieron los manifestantes? ¿Qué hicieron los que estaban en contra del cristianismo? Lo golpearon a tal punto de matarlo. Pero la historia dice también de que Santiago, mientras lo golpeaban con odio para matarlo, quitarle su vida, dice que mientras él moría, agonizaba, Santiago oraba por sus agresores. Él oraba por sus agresores. ¿Se acuerdan en el libro de Hechos en el capítulo 7 también que hubo un hombre llamado Esteban que también mientras lo apedreaban, él oraba a Dios y él decía a Dios, Padre, no les tomes en cuenta este pecado? Entonces vemos aquí en esta característica principal de Santiago un hombre que amó a Dios, un hombre que se entregó a Dios, un hombre que creyó en Dios, un hombre también que se caracterizaba por la oración. Por lo tanto, eso nos enseña que era un hombre que creía en el poder de la oración. Creía en el poder de la oración. Ahora, otro detalle que nosotros vemos en esta presentación, volviendo a Santiago 1, dice aquí Santiago, dice Santiago, su nombre. Y en la presentación de esta carta es curioso porque si bien es cierto, era hermano del Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? No creía en el Señor Jesucristo, pero fíjense que él no se nombra en esta presentación como hermano del Señor Jesucristo, sino que él se menciona aquí como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Eso tiene mucho que decir de este hombre, tiene mucho que decir y mucho que enseñarnos de la humildad de este hombre y de la devoción de este hombre, porque para este hombre no fue importante para él el parentesco que tenía con Jesús, sino que para él lo más importante fue mencionar que él era siervo del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo no era su hermano, sino que el Señor Jesucristo era su Señor, su amo, y él es siervo. La palabra siervo en el original griego es doulos. Doulos, ¿qué significa doulos? Esclavo, es un esclavo que está en constante servicio a su amo. Se fija, la palabra doulos significa siervo, significa esclavo, y da la idea de que es un siervo, de que es un esclavo que está en constante servicio a su amo. Que ese esclavo entiende que está para el servicio, para darle honor, servicio, honra, ¿a quién? A su amo, a su Señor. Y así se menciona, así se identifica Santiago, siervo del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros miramos y vemos que aparte de nombrarse como siervo del Señor, de Dios, y del Señor Jesucristo, también es muy importante la manera que él tiene para también decir que él es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Muy importante. Para el judío mayormente, porque la iglesia del Señor estaba compuesta por judíos creyentes y gentiles creyentes. Entonces, aquí la siguiente frase, ¿a quién va dirigida esta carta? ¿A quién va destinada esta carta? A las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Esta es una forma significativa de cómo Santiago
se califica a sí mismo o destina esta carta? A las 12 tribus dice que están en la dispersión. Salud, dice, saludos. Ahora, como decía anteriormente, se está refiriendo a la iglesia del Señor de manera significativa y simbólica, a la iglesia del Señor que estaba compuesta por judíos cristianos y por gentiles. ¿Cómo el Señor hizo de ambos grupos, de ambas distinciones, el Señor hizo un solo grupo, una sola iglesia? Así que estos componían la iglesia del Señor. Pero además, cuando dice que están en la dispersión, se está refiriendo también a la persecución que se había levantado contra la iglesia del Señor. Así que el contexto en que Santiago está escribiendo esta carta es para animar, exhortar, fortalecer, instruir, más bien enseñar doctrina básica, fundamental, de fortaleza espiritual, para lograr una madurez espiritual. ¿En quiénes? En los creyentes que estaban padeciendo persecución, en los creyentes que estaban padeciendo aflicción. Esta es una carta que también tiene mucha enseñanza para nosotros. Así que sigamos leyendo. Capítulo 1 de Santiago, versículo 2, dice así: hermanos míos, fíjense por favor, lo voy a leer con mucha lentitud, dice: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Podemos nosotros mirar y ver aquí que este apóstol del Señor primero se dirige con cariño a los hermanos. Mira cómo se dirige: hermanos míos. Eso tiene un significado muy profundo, muy especial, porque le habla a los hermanos con cariño. ¿Por qué Santiago, le habla con cariño a estos hermanos? Porque no se olvide de esto, no se olvide del contexto histórico. Están viviendo en la persecución. Tal vez hayan familias separadas, tal vez hayan familias encarceladas, o tal vez hayan creyentes que de hecho había encarcelados de manera muy cruel. Tal vez ya habían creyentes que habían muerto por la causa del Señor Jesucristo. Habían personas, habían creyentes en las cuales estaban con gran tristeza y gran dolor en su corazón, y muchos de ellos, y póngase por favor en el lugar de ellos, muchos de ellos tal vez estaban dudando de su fe por todas las aflicciones y la crueldad y la persecución. Entonces esta carta, por esa razón, Santiago les habla y les dice: hermanos míos, con cariño. Cuando les habla con cariño, cuando les dice hermanos míos, esa, según lo que yo veo aquí, es una expresión de empatía. Es una expresión más bien de compasión, de afecto, de entender el padecimiento del otro cuando los llama a sus hermanos, hermanos míos, con ternura, con cariño. Santiago entonces está haciendo notar aquí a través de esta primera frase, de este primer enseñanza, está haciendo notar aquí que él también ha sufrido y él entiende lo que los hermanos en la fe están viviendo. Eso es lo que quiere decir esta primera frase, hermanos míos. Porque lo que les va a decir a continuación es que ellos debían ser fuertes. Ahora, antes de seguir con la exhortación, digamos, de estos versículos, quiero señalar algo importante. Cuando Santiago dice hermanos míos, mostrando esa empatía, esa compasión, ese cariño, ese sentir de ponerse en el lugar del otro, es algo que como iglesia nosotros debemos considerar, hermanos. Y no solo considerar, sino también debemos nosotros aplicar en nuestras relaciones entre los hermanos en la fe. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque si bien es cierto, estos medios nos separan del afecto físico, del poder abrazarnos, del poder conversar físicamente, presencialmente, estos medios, si bien es cierto, son necesarios, pero no es tan importante, por decirlo así, porque
nos coarta un poco y nos divide un poco. A lo que quiero expresar, hermanos míos, es que no debemos nosotros caer en la comodidad y en la indiferencia. No podemos caer como iglesia en la comodidad y en la indiferencia. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo no veo a mi hermano, o a mi hermana que está conectado, que está participando o que no está participando por un tiempo ya, yo debo llamarlo, yo debo preocuparme, yo debo whatsappearlo, por decirlo así. Yo debo preocuparme, yo debo preguntarle, debemos orar unos por otros. Porque, hermanos, es importante que nosotros podamos entender este mensaje de no caer en la indiferencia en la cual la sociedad y el mundo está cayendo. Y quiero recordarles esto, hermano, que una de las características de los últimos tiempos, una de las características en los hombres de los últimos tiempos es, ¿sabes qué? La indiferencia al padecimiento del prójimo. La indiferencia. La indiferencia por el padecimiento del prójimo, el hecho de vivir tan encerrado y no conocer lo que está sucediendo a nuestro alrededor, nos hace indiferentes e insensibles. Y una de las características, quiero repetir esto, una de las características del último tiempo es que el hombre va a ser sin afecto natural, implacable, cruel, aborrecedor, indiferente, insensible. Y esa es la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo hoy día. Y nosotros como iglesia no debemos ser indiferentes. No debemos caer en ese tipo de cosas. Por esa razón nosotros debemos usar las redes sociales para estimularnos, como dice la Escritura, al amor, considerándonos unos a otros, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice en Hebreos 10, 23, dice que nosotros debemos mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Que debemos, dice Hebreos 10, 24, que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No debemos ser indiferentes entre nosotros. Debemos estimularnos al amor. Debemos estimularnos, considerarnos y estimularnos al amor unos a otros y a las buenas obras. Debemos estar pendientes y ver si mi hermano no se conectó, si el domingo no se conectó, si el miércoles no se conectó, si en los varones no se conectó ya frecuentemente, si en la reunión de damas no se conectó, si en los jóvenes no se conectó frecuentemente. Entonces debemos formar un equipo, hermanos. Y no solamente un equipo, sino que como mi deber como cristiano es llamarnos. Es poder considerarnos, porque ese es el amor práctico de Dios. Y a eso nos llama el Señor en esta hora. Y eso es lo que Santiago está mostrando aquí cuando le dice hermanos míos. Es una expresión de cariño, es una expresión de consideración, es una expresión de afecto, es una expresión de cariño, del amor de Dios reflejado, manifestado en forma práctica hacia nuestros hermanos. Por eso, hermanos, tengamos cuidado, porque una de las características de los últimos tiempos es que el hombre va a ser sin afecto natural, cruel, totalmente desconsiderado e indiferente e insensible. Otra enseñanza que Santiago nos da aquí, siguiendo aquí después que él dice hermanos míos, luego Santiago dice la siguiente frase: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Otra enseñanza que Santiago también nos continúa aquí dando a la iglesia especialmente es tener una actitud de gozo. ¿Cuándo? Cuando se halle, dice, en diversas pruebas, diversas dificultades. Es decir, hermanos, que cuando un creyente es hijo de Dios, ha tenido su encuentro personal con Jesucristo, debe asumir, debe dar por hecho, hermanos, que va a tener dificultades. Que va a vivir pruebas, que va a tener ciertas situaciones complicadas en su vida. Porque nuestra lucha es espiritual.
Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, Él reconoce las aflicciones. De hecho, el Señor Jesucristo enseñó y dijo claramente que en el mundo íbamos a tener, ¿qué dijo? Aflicción. Lo reconoce. Él reconoce que en el mundo vamos a tener aflicción. Pero Jesús dijo, confiad. Confiad. ¿Confiad en quién? Confiad en Él. ¿Por qué? Porque Él ya venció al mundo. Pero reconoce ese hecho. Vamos a tener aflicción. Entonces Santiago se enfoca aquí, en este punto, para decir, hermanos míos, dice claramente aquí, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, cuando estemos pasando en las aflicciones, cuando estemos pasando en la dificultad. El apóstol Pedro también en su carta a la iglesia, también el apóstol Pedro reconoció la aflicción que la iglesia iba a tener o el creyente iba a tener. De hecho, es más, Pedro agrega y Pedro dice, hermanos, dice, no se sorprenda, dice. Dice, primera de Pedro capítulo 4, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, Pedro dice aquí, amados, dice, no se sorprenda de la aflicción, del dolor, de la prueba que le ha sobrevenido, dice, en forma repentina, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, el creyente, hermanos, debe asumir, debe dar por hecho que va a vivir una vida de aflicción, que va a vivir una vida de pruebas. ¿Y quién permite esas pruebas? Dios permite esas pruebas. Pero también es importante que a veces las aflicciones es por nuestras malas decisiones en la vida. Nuestras aflicciones y nuestros dolores y nuestros sufrimientos en su mayoría son por malas decisiones carnales y por apresuramiento que nosotros muchas veces tenemos en la vida, y eso nos trae malas consecuencias. Pero el mensaje que Santiago da aquí al creyente es que el creyente debe tener por sumo gozo, dice. Por sumo gozo, porque Dios le ha permitido pasar por estas aflicciones de distinto tipo. Porque el propósito principal de que Dios permite que pasemos por aflicción es que Él, Dios mismo, es quien está moldeando nuestro carácter a su imagen y semejanza. Y la otra cosa que Dios provoca también o produce a través de la prueba, de la aflicción, es madurez espiritual, hermano. Madurez espiritual. Por eso le hacía hincapié en la introducción cuando decía que esta carta de Santiago se escribió en el 45 DC, porque antes se había escrito la carta de Romanos, de Pablo a los romanos, y se había escrito la carta de Pablo a los Gálatas, y sucesivamente se había escrito la carta de Santiago a la iglesia. ¿Cuál es la razón? La razón es muy simple. Si bien es cierto, la carta a los romanos está enseñando la posición espiritual que el creyente tiene en Cristo. Pablo está enseñando la diferencia que hay entre la ley y la gracia. El libro de Gálatas, el apóstol Pablo también está enseñando que somos libres en Cristo Jesús y que debemos nosotros vivir esta libertad en Cristo Jesús. Pues aquí Santiago está enseñando entonces la madurez espiritual que el creyente debe tener en su vida. No debe quedarse solamente con el principio, sino que ese creyente, con la primera experiencia con Cristo, sino que Santiago va a enseñar aquí que es necesario la aflicción, es necesario la prueba, porque se va fortaleciendo, forjando tu carácter y también vas adquiriendo madurez espiritual a través y por medio de pruebas, de situaciones. Pero hermanos, le quiero insistir en este punto, que es muy importante que el creyente tenga la convicción y la seguridad que es un hijo de Dios, y que no es un religioso. ¿Me entiende la diferencia? Que es un verdadero hijo de Dios, que ha tenido un encuentro real, personal con el Señor Jesucristo. Porque si es así, si somos hijos de Dios, si somos creyentes con convicción de que somos hijos de Dios, entonces vamos a ser probados.
El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 6, en relación a esto que estamos mirando aquí, el apóstol Pedro dice, lo cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, subraye eso por favor, en diversas pruebas. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, Pedro dice aquí que debemos alegrarnos. Si es necesario, dice, aunque por un poco de tiempo, incluso da el tiempo, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Porque el objetivo y el propósito principal de la prueba es crecimiento espiritual, madurez espiritual y tener esa paciencia, formar un carácter conforme a la imagen de Dios. Luego Santiago dice aquí, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversa prueba. ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser la actitud del creyente cuando esté pasando por aflicción, por prueba? Gozo. Tener gozo. Pero ese gozo, hermanos, no se adquiere siguiendo algo, sino que ese es un regalo de Dios. Dios pone ese gozo en mi corazón. Dios pone ese gozo, es un regalo que Dios me da. Dios me da ese gozo. Ahora, dice aquí que debe tener ese gozo cuando se halla en diversas pruebas. Porque luego dice lo siguiente, dice Santiago aquí, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué dice? Paciencia. Enseña al creyente que al recibir esa aflicción con gozo, debemos entender y saber de que esa prueba, esa aflicción va a producir en mí paciencia. Esta palabra paciencia no es esperar pasivamente y sin hacer nada. No, Señor. Esta palabra paciencia en el original griego es upomoné, con H, upomoné. ¿Qué quiere decir esto? En el original griego, paciencia quiere decir sufrir sin rendirse. ¿Me entiende? Paciencia, sufrir sin rendirse. Tiene la idea, para que usted entienda mejor, tiene la idea de cuando uno está corriendo en una maratón. Cuando uno está corriendo en una maratón, ya va casi al final llegando a la meta, está completamente agobiado, cansado, quiere dejar de lado todo, no quiere seguir, pues aquí dice la palabra paciencia, quiere decir que debes seguir adelante hasta alcanzar la meta. Que debes hacer un sobreesfuerzo, que debes sufrir la aflicción, el cansancio, el agotamiento, la prueba en sí mismo. Debes mantenerte firme, sin rendirse, dice. Esa es la idea que está señalando aquí con respecto a la paciencia. Dice aquí, sin rendirse, más bien tener la disposición, tener el ánimo a soportar la aflicción. Eso es lo que Santiago está enseñando aquí. Ahora, nosotros debemos mirar y nosotros debemos ver, hermanos míos, que estudiando la Biblia, estudiando especialmente la historia, nosotros nos damos cuenta que todos los discípulos del Señor, excepto Judas Iscariote, todos ellos murieron de una forma cruel, martirizados, como Santiago aquí, como Santiago, de la manera cruel que él murió. Todos fueron muertos cruelmente, pero ¿sabe lo que yo veo aquí? Ninguno de ellos, hermanos, ninguno se retractó de su fe y de su convicción. ¿Por qué? Porque ellos vieron, porque ellos primero conocieron, ellos experimentaron, ellos estuvieron con el Señor Jesucristo, ellos vieron la resurrección del Señor Jesucristo, pero también ellos fueron, y esto es muy importante, ellos fueron llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios
cayó sobre ellos, que es el poder transformador, un poder que cambia radicalmente mi vida, mi mente, y que me provoca a mantenerme firme, fiel, constante. No importa lo que venga, no importa lo que pase sobre mi vida, porque mi meta está en Cristo Jesús. Cuando viene el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿sabe lo que sucede, hermano? Prioriza toda tu vida, o sea, es decir, inmediatamente tú piensas en lo celestial y no en lo terrenal. Eso es lo que provoca. Y vamos a tener esta lucha espiritual, esta prueba, estas aflicciones, pero en Cristo Jesús, el poder de su Espíritu Santo nos va a mantener firmes, constantes, fieles, porque entendemos que esa prueba, esa aflicción va a moldear mi carácter, porque esa prueba, esa aflicción va a provocar en mí madurez espiritual. Y eso es lo que provocó en los discípulos del Señor. Ellos no podían ellos dejar de anunciar lo que habían visto, lo que habían oído, lo que habían tocado, lo que habían referente al verbo de vida de nuestro Señor Jesucristo. No podían dejar de decir lo que el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo creaba en ellos. Así que su fe fue probada también. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, discípulos del Señor Jesucristo, también nuestra fe es probada. Y nuestra fe va a ser probada. Si es que tu fe no ha sido probada, va a ser probada porque las pruebas perfeccionan nuestra fe, hermano. Nosotros podemos ver que cuando, por ejemplo, Dios llamó a Abraham, le dice, sal de la tierra, sal de tu tierra y de tu parentela, le dice, yo te voy a llevar a la tierra que yo te voy a dar, que yo te mostraré. Dios llama a Abraham para que Abraham pudiera caminar por fe. Y Dios durante ese camino, Dios probó a Abraham, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? De aumentar su fe. Porque primero lo llamó a la tierra que Él le había dado. Sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a la tierra que yo te mostraré, a la tierra que yo te voy a dar. Pero ¿sabe lo que hizo Abraham? Abraham no obedeció inmediatamente a Dios. Abraham comenzó a obedecer a Dios parcialmente. ¿Cómo así? Si usted estudia la historia se va a dar cuenta que Abraham primero esperó que su padre Taré muriera, que su hermano después murió y se hizo cargo de Lot. Y después durante ese peregrinaje vemos nosotros la historia de Abraham, que él pasó por Egipto y que pasó por muchos otros lugares donde tomó malas decisiones, donde en ese trayecto Abraham miente, donde en ese trayecto Abraham también pone en riesgo a su mujer, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no obedeció a Dios totalmente, sino que obedeció a Dios a su manera, a su forma, como él pensaba, como él creía. Y eso le trajo situaciones difíciles, situaciones complicadas. Sin embargo, nosotros vemos que a pesar de todo, Dios fue fiel con él. A pesar de todos sus errores, Dios fue muy fiel con él, muy fiel con Abraham. Y eso es lo que en el trayecto, en el camino de sus errores, en medio de sus errores y de sus malas decisiones, Abraham pudo comprobar de que Dios fue fiel. Y eso provocó aumento en su fe. Aumento en su fe. Su fe creció, se desarrolló. No es que Abraham haya sido inmediatamente padre de la fe así de la noche a la mañana. Su fe, como dice el libro de Santiago, lo vamos a mirar más en detalle en el capítulo 2, en el versículo 21, específicamente habla de la fe de Abraham. Dice, no fue justificado, refiriéndose a Abraham, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Subraye esto, por favor. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? Subraye eso. La fe se perfeccionó por las obras. ¿A qué se está refiriendo Santiago aquí? A que a pesar de la desobediencia, de la comodidad, de la conveniencia, de el obedecer parcialmente a Dios y no total de Abraham, a pesar de todo eso, sí le trajo malas consecuencias, que lo vamos a mirar en su determinado momento. Pero su fe, dice, se perfeccionó. Se perfeccionó, fue en desarrollo, fue de menor a mayor. Su fe se perfeccionó. Por lo tanto, hermanos, las pruebas, las aflicciones, nos ayudan a madurar.
como dice aquí, nos ayudan a ser pacientes. ¿Qué significa ser paciente? Esperar siempre en Dios pacientemente. Esperar siempre en Dios pacientemente. Dice, así lo menciona aquí Pablo cuando dice textualmente en Romanos capítulo 5, versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia, esperar en Dios. La paciencia, e insisto en esto, la paciencia, de acuerdo a lo que dice aquí, es mantenerme firme, constante, sin rendirme. Mantenerme firme, constante, sin rendirme, sin tomar una decisión apresurada, sino que siempre confiando y esperando en Dios. Eso es lo que dice aquí. Porque eso es lo que provoca la tribulación. Sabiendo que la tribulación, Pablo dice aquí, que produce en mí paciencia. ¿Qué tipo de paciencia? Que espero en Dios, no me voy a rendir, yo voy a confiar en Dios, yo voy a esperar en Dios. Y la paciencia, dice el apóstol Pablo aquí, ¿qué provoca? Prueba. ¿Y qué provoca la prueba? Esperanza. Entonces, Santiago dice aquí, que es nuestro mensaje puntual, Santiago enseña aquí que Dios quiere que a través de la prueba, a través de la aflicción, no solamente podamos adquirir esa prueba, esa aflicción con gozo, que ese gozo es regalo de Dios, sino que también Dios nos enseña que en esta prueba, si estamos en medio de la aflicción, seamos pacientes, hermanos, seamos pacientes. Mantengámonos firmes en nuestras convicciones. ¿Por qué? Porque hay muchos que están en medio de la aflicción y su fe empieza a fluctuar. Se empiezan a debilitar. Empiezan a mirar hacia los campos. Empiezan a mirar, por decirlo de alguna manera simbólica, empiezan a mirar los recursos, dónde podemos sacar recursos. Pero no confían en Dios, hermano. Mantente firme. Sé paciente. Eso es lo que el Señor nos enseña aquí. Que seamos pacientes, que nos mantengamos firmes en nuestras convicciones. Que si nos mantenemos firmes, si somos pacientes, vamos a tener esa habilidad para ser constantes, para ser fieles en medio de la dificultad, en medio de la aflicción. Pero eso también va a provocar, hermanos, madurez espiritual. Porque la inmadurez espiritual, que es lo contrario, la inmadurez espiritual, porque hay creyentes que son inmaduros espiritualmente. ¿Sabes por qué hay creyentes que son muchas veces inmaduros espiritualmente? Porque no saben esperar. Se apresuran, se desesperan cuando están en medio de la aflicción, cuando están en medio de la desesperación, cuando están en medio de la dificultad. No consultan a Dios, no consultan con Dios, sino que se apresuran y comienzan a tomar decisiones. Y ahí caen en la inmadurez, en el fracaso y en muchas cosas. ¿Y por qué sucede esto? Como decía, son impacientes. Su impaciencia, obviamente, no les resultan las cosas y lo lleva a la incredulidad. La impaciencia no solamente te lleva a la inmadurez espiritual, sino que también te lleva a ser un hombre incrédulo. Un hombre incrédulo. Un hombre que siempre se va a mantener en esa inmadurez espiritual y no va a crecer y no se va a desarrollar porque no puede soportar la aflicción. De hecho, la aflicción no la recibe con gozo. Por tanto, no puede soportar la aflicción. Así que la Biblia aquí nos enseña que nosotros debemos ser creyentes, tener la convicción de que somos hijos de Dios, que somos hombres de fe, que somos pacientes, que soportamos las pruebas en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque eso nos hace también heredar las promesas que Él nos ha dado. Mira, aquí hay un principio fundamental que me gustaría leer con ustedes en Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías capítulo 28, versículo 16. Dice lo siguiente, Isaías 28, 16, dice lo siguiente. Por tanto, dice Jehová el Señor, dice así. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Subraya esta frase, por favor. El que creyere, no se apresure. El que creyere, el que confía en el Señor, espere en Dios. No se apresure. No tome decisiones carnales apresuradas. En Hebreos 10:36 dice lo siguiente.
porque os es necesaria la paciencia, dice. ¿Para qué? Para el desarrollo y crecimiento espiritual del creyente, para fortalecer el carácter, o que su carácter sea moldeado a imagen de Dios. Es necesaria la paciencia. Para tener paciencia es necesaria entonces la prueba. Y cuando venga la prueba la debo recibir con gozo, porque eso va a provocar un crecimiento. Por tanto, Santiago, un crecimiento espiritual, Santiago dice, es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. Es necesaria la paciencia, hermanos. Desarrollemos la paciencia según Dios. Porque la impaciencia, lo contrario, ya lo dijimos, la impaciencia, lo contrario, provoca incredulidad, provoca un daño irreversible. Como por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo de Abraham. Abraham, cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo propio de él, Abraham y Sara se apresuraron. Abraham se unió a Agar, la egipcia. De esa unión, ¿qué salió? Ismael. Y vemos que ese conflicto o ese error, hasta el día de hoy, está pesando. ¿Se fija? Moisés. También vemos Moisés, un hombre que se apresuró. Se apresuró, un hombre que llegó y mató a un egipcio. Y tuvo que pasar 40 años en el desierto, cuidando, dice, ovejas, para que pudiera aprender a ser paciente. Y después Moisés es conocido como el hombre más manso de toda la tierra. Hermanos míos, la única manera que el Señor puede perfeccionar entonces la paciencia en nuestras vidas, la única manera que el Señor puede moldear nuestro carácter, pero a su imagen, no a mi imagen. La única manera que el Señor puede hacer eso es que podamos asumir y pasar por pruebas, por dificultades. Y que estas pruebas y estas dificultades las podamos recibir con gozo. Gozo no significa evadir. Ojo con eso. El gozo no significa que yo voy a evadir el problema. Estoy pasando esta situación, pero estoy con gozo, estoy alegre. No estoy hablando de eso. Muchas veces tenemos aflicción, nos afecta mucho nuestro, como le dijera yo, nos afecta nuestra forma natural, nuestro corazón, pero nuestra esperanza está en Dios. Nuestra vida está en Dios. Mi corazón está en Dios. Dice que nosotros somos del Señor, dice el apóstol Pablo. Somos del Señor, sea que vivamos o que muramos, dice. ¿Somos de quién? Somos del Señor. Y eso es muy importante tenerlo en claro, hermanos míos. Por esa razón, la primera convicción, a modo de resumen aquí, de conclusión, la primera resolución que nosotros debemos tener de estos primeros 4 versículos es, número 1, ser siervos de Dios. El siervo es un esclavo que se mantiene en servicio constante ante su amo, en un servicio constante ante su amo. Espera dirección. Número 2, el siervo del Señor, dice aquí, que si vive dependiendo de su amo, entonces su vida va a vivir con gozo, va a tener ese gozo de Dios. Va a pasar pruebas, dificultades, aflicciones, pero ese gozo no se va a quitar de él, sino que va a permanecer, porque ese hombre va a entender que son necesarias esas pruebas para el desarrollo espiritual y la formación de su carácter espiritual conforme a Dios. Y esa prueba va a aumentar su fe, va a hacer crecer su fe y también va a producir en él paciencia, que se va a mantener dependiendo siempre de Dios, recibiendo fuerza de Dios. Y en último punto dice el versículo 4, mas tenga la paciencia, dice, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando dice aquí Santiago,
que la paciencia tenga su obra completa para que el creyente sea perfecto y cabal. Se está refiriendo, posiblemente se está refiriendo a dos cosas que habían en la época. Cuando en aquella época se corrían las maratones o las olimpiadas, habían cinco competencias que eran fundamentales y que hacía a un atleta completo y cabal. Pero tenía que pasar esas cinco competencias. No me recuerdo en este minuto, pero eran 5 competencias específicas. Si el atleta cumplía esas 5 competencias, entonces ese atleta era un hombre perfecto y un hombre cabal. Pero el atleta tenía que ser disciplinado, tenía que ser un hombre entrenado, para cumplir y para ser un hombre perfecto y cabal. Pues Santiago toma ese ejemplo para decir que la paciencia, que la perseverancia, que la espera en Dios me va a hacer un hombre perfecto, es decir, me va a hacer un hombre correcto y cabal, con mi sentido bien puesto. En el fondo está hablando de madurez, adquirir madurez y un carácter conforme a la imagen de Dios, sin que os falte cosa alguna. Y la otra posible alusión que hace aquí, o ejemplo que hace aquí Santiago, es tomando el ejemplo de cuando el judío tenía que hacer holocaustos a Jehová, ¿no es cierto? Tomaba el animal y el animal tenía que ser sin defecto y tenía que consagrarlo a Dios, y cuando llegaba el momento, entonces ese animal tenía que ser sin defecto y tenía que ser sacrificado a Dios. También posiblemente se refiera a esto, que la paciencia, dice, hace su obra completa para ser perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermanos, la prueba, la aflicción, nos hace justamente eso, ser hombres pacientes, siendo conformados, a la imagen de Dios, siendo probados, teniendo esa paciencia, porque nuestra fe, si somos creyentes, nuestra fe debe ser puesta a prueba, así como el oro en el crisol, para que la imagen del Señor, la vida del Señor, se refleje a través de mi vida. ¿Para quiénes? Para mi prójimo y para la sociedad. Y mantenernos, dice aquí, firmes. Y quiero terminar leyendo esto. En Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está usted en aflicción? ¿Está usted en prueba? Manténgase firme, manténgase fiel. No se mueva ni a izquierda ni a derecha, manténgase firme. Pida fuerzas a Dios. Pídale a Dios que la llene con su Espíritu Santo. Pídale a Dios que conforme en usted un carácter conforme a su imagen, a su semejanza. Y que después de esto usted pueda salir maduro espiritualmente, nutriéndose y consolándose, dice, a través de las Escrituras, porque a través de las Escrituras, meditando en ellas, leyendo en ellas, nuestra fe se aumenta, pero también tenemos esa esperanza. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, bendiga sus vidas, y vamos a orar a Dios, oramos a Dios. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias te damos, Dios, porque tú, Señor, nos hablas para fortalecer, exhortarnos, instruirnos y animarnos, Señor. Llénanos de tu poder y de tu Espíritu Santo, y que si nuestra fe está siendo probada en estos momentos, oramos, Dios, para que tú, Señor, afirmes nuestra confianza y nuestra convicción y seguridad en ti.
No permita, Señor, que tomemos decisiones apresuradas, sino que aprendamos a confiar en ti y a esperar en ti, Señor. Entendiendo, Señor, que tú estás en tu trono alto y sublime, Señor, y que no hay nada ni nadie que escape a tu control y tu voluntad, Señor. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que posiblemente tal vez muchos de nosotros estamos en aflicción y en pruebas, Señor, y en dificultades, muchas veces por nuestra mala decisión, por apresurarnos. Y estamos pagando la consecuencia, pues te pedimos en esta hora, Dios, que alumbres nuestra vida, que nos des fuerza, que nos llenes con tu poder y con tu Espíritu Santo, para poder asumir, mantenernos firmes y no debilitarnos espiritualmente, sino que podamos crecer y madurar espiritualmente. Oramos, Dios, y te damos muchas gracias por tu palabra y este tiempo. Gracias te damos, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una linda noche. Sigamos orando unos por otros. Les quiero animar, hermanos, y exhortar a que podamos, hermanos, preocuparnos de aquellos que no se están congregando. Es necesario, hermanos, que podamos poner en práctica la fe y el amor. Que podamos considerarnos a nosotros mismos, como dice la palabra, al amor y a las buenas obras. Que podamos exhortarnos aún, si estamos viviendo en estos tiempos tan complicados y tan difíciles, pues hermanos, hagamos la diferencia. Como hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, hagamos la diferencia. Empecemos a llamarnos unos a otros, a orar unos por otros. Empecemos, hermanos, a participar los días martes. Tenemos una reunión de oración. Comencemos a participar ahí, hermanos. Conéctese, hermanos. Los días lunes a los varones, los días miércoles en los estudios bíblicos, los días domingos, no se deje de congregar. Manténgase firme, manténgase fiel, porque eso nos hace bien, hermanos. Nos hace bien para no dejar de congregarnos, como dice la Escritura. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde, y si usted quiere ofrendar y poder poner su diezmo, pues ahí en pantalla están pasando los datos. Si usted está invitado por primera vez, no se sienta comprometido, esto no es para usted. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una linda tarde. Nos vemos, si Dios quiere, entonces el domingo. El domingo nos vamos a reunir, hermanos. Qué bueno que me acordé. El domingo nos vamos a reunir, no en la mañana, sino en la tarde, a las 7 de la tarde. Nos vamos a reunir el domingo a las 7 de la tarde por Facebook Live. Ya nos vamos a reunir por este medio, ¿ya? Nos vamos a reunir el domingo a las 7 de la tarde, no en la mañana. ¿Por qué? Porque este domingo hay votación y todo eso, entonces tenga la libertad de cumplir su deber cívico. Hermano, vote con conciencia. Vote como hijo de Dios, basado en los principios morales que Dios nos enseña aquí en su palabra. Seamos concisos y seamos llenos del Espíritu Santo y que podamos marcar la diferencia. No lo mire menos esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante, que podamos cumplir también con nuestro deber cívico. La Biblia dice que debemos someternos a las autoridades que han sido puestas por Dios. Pues debemos ser conscientes. Y nuestros valores, hermanos míos, no son ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Nuestros valores son bíblicos espirituales. Por lo tanto, nosotros nos vamos a inclinar por lo que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña. Valores morales. Así que, hermanos, yo les animo a que usted pueda orar a Dios y votar con conciencia este domingo. Así que esa es la razón de por qué nos vamos a reunir el día domingo a las 7 de la tarde. Nos vamos a conectar y vamos a seguir estudiando el libro de Jueces. Dios les bendiga, ahora sí. Dios les bendiga, que tengan una linda tarde y seguimos orando unos por otros. Adiós, que tengan buenas noches.